la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. Yo soy Ramón Enrique Rodríguez Escandón. Nací en la provincia de Santiago de Cuba, en Cuba, y tuve una infancia bastante buena, muy entretenida, muy activa. Prácticamente mis estudios todos fueron internos, en escuelas internas al campo, donde se trabajaba y se estudiaba. Luego de terminar los estudios del preuniversitario, pues no me fue posible coger una carrera, cosa que debía de pasar el servicio militar obligatorio, donde me ofrecieron pasar una misión internacionalista en la República Popular de Angola. Soy Rosa Marina Escandón, nací en Cuba el 29 de enero del 48. Soy la madre de Ramón, es mi hijo que estaba cumpliendo el servicio militar y le hicieron un llamado para cumplir misiones internacionalistas. Y el día que se alistó, yo estaba presente y dijeron que tenían que dieran un paso al frente el que quería cumplir la misión, y mi hijo dio un paso al frente. La captación fue una citación que llegó a casa, que nos presentáramos en las oficinas del militares del mi municipio, donde te hacían la proposición de cumplir la misión internacionalista de la siguiente manera: que debíamos dar un paso al frente en lo que estuviéramos de acuerdo en el cumplimiento de la misión. Y allí había militantes del Partido Comunista de Cuba, estaban los padres de todos los que estaban presentes, todos los familiares, hermanos, primos, y como un poco como que te da un poco así como de vergüenza no dar el paso al frente, ¿entiendes? Porque en esos momentos un muchacho de 18 años, pues el peligro no lo mide mucho, ¿sabes? No se piensa en que vas a ir y que vas a morir allí. No se piensa mucho en el peligro, ¿sabes? Entonces, nada, pues di el paso al frente, dije que sí, que me iba a la misión. No era algo opcional, sino que prácticamente estaba obligado a aceptar la propuesta porque de no ir entonces se quedaba es como un expediente manchado, o sea que no era bien mirado el tema de no estar de acuerdo a salir a cumplir la misión. Acto seguido, la preparación fue 45 días en los montes del Escambray. Yo armamentos había cogido nada más que el de mi padre, que era una escopeta de casa deportiva. Yo de la fusil AKM, del AK-47, del famoso AK-47, no conocía absolutamente nada. Y en 45 días nos prepararon en los montes del Escambray. Supervivencia y tiros y arma y desarme del famoso AK-47, que era en ese momento el fusil de asalto y de las tropas cubanas de infantería. De ahí nada, y eso fue muy rápido. Al mes ya partimos para la misión. Exactamente el mes ahora mismo no recuerdo, pero fue en el 85. Partí para la República Popular de Angola a cumplir la misión internacionalista
Me afectó mucho porque, claro, saber que se iba para allá era saber que iba a luchar, que iba a estar en peligro, que igual no regresaba. El viaje hasta Angola duró casi 20 horas, haciendo escala en Isla Sal. Íbamos como civiles, como turistas. Nosotros salíamos de Cuba con ropa de paisanos, o sea, ropa civil. Y minutos antes de aterrizar el avión en la capital, en Luanda, pues nos quitaban la ropa civil y nos daban la militar. O sea que aterrizábamos en el aeropuerto de Luanda ya vestido de militar. Estuve en Luanda 2 días y de ahí bajamos en aviones de asalto y desembarco directamente al sur de Angola, a la parte sur. Angola es arena, mucho desierto, por lo menos las partes donde estuve yo, mucho desierto y a una mano desierto y a la otra selva, o sea, una carretera por el medio y se dividía en mucho árbol y desierto, con plantas salteadas. La misión mía en Angola era pues luchar contra el enemigo. El enemigo en ese caso era la UNITA y los sudafricanos que todavía estaban haciendo presión en la parte sur de Angola, en la frontera con Namibia. Acabarlos de echar para afuera, de que marcharan, firmar los acuerdos y nada, hasta la liberación. Nosotros de nuestro enemigo lo que sabíamos era que cuando te disparaban un tiro tenías que tirar 4. No sabía cuál era la UNITA y cuál, eran todos igual. Eran todos igual, de las mismas facciones, el mismo color, todos igual, no se parecían, todos como los chinos, que se parecen todos, así los angolanos. El armamento que nosotros utilizábamos en Angola era todo ruso. La aviación rusa, todo lo que era aéreo ruso, lo antiaéreo era ruso. Lo terrestre también era ruso, los fusiles eran rusos, allí del armamento todo era ruso, pero era propiedad del gobierno cubano. Ese armamento no fue de Rusia, lo llevaron de Cuba a Angola los propios cubanos. Allí las provisiones que teníamos nosotros venían de Portugal todas. Se la comprábamos la compraban los gobiernos, era un intercambio de gobierno entre Portugal y Cuba. La carne que comíamos allí en la conserva era toda portuguesa, la leche de conserva también era portuguesa. Allí lo único que nos daban cubano era el ron y el cigarro y el tabaco. La relación de cubanos con cubanos éramos como hermanos todos. Tú me cuidabas a mí, yo a ti. Teníamos que cubrirnos la espalda unos con otros, unos a unos y otros al otro. En Cuba no ponían noticias de Angola por la televisión. Allí de los combates, ni del movimiento de las tropas, allí nada, ni de la llegada ni de la salida. Solamente ponían en las noticias cuando te subían en el avión en La Habana y cuando llegabas a tu pueblo, que iba la noticia de la emisora y de la prensa cubana, pero de lo que pasaba allí no había noticias, en Cuba no decían nada de las cosas de allí de Angola. La guerra desde Cuba se vivió con mucha ansiedad. Como a los 3 meses de estar allá, él recibió una carta que estaba bien, que estaba en Luango, en una parte de Angola que se llama Luango. Éramos prácticamente unidades independientes. Teníamos nuestros propios talleres para la técnica de combate. Al principio de la misión estuve 2 meses en Lubango, que prácticamente estábamos muy cerca del aeropuerto, y allí teníamos como en forma de un edificio abandonado que era donde vivíamos. Pero cuando empezaron a bajar las tropas para el sur, a la ofensiva del sur, ya para terminar de presionar al enemigo para que firmaran los acuerdos que se solicitaban entre Angola y Cuba y los países que estaban allí ayudando a Angola, ya se fue poniendo entonces el tema un poco más de pasar trabajo, más de supervivencia, ¿entiendes? Teníamos que cavar huecos en la arena para poder dormir, cavar huecos inmensos para esconder la técnica bajo tierra y pasarla sin luz,
y prácticamente sin agua. Teníamos una cantimplora de agua de 1 litro por una semana, donde no nos podíamos ni asear ni lavar los dientes. Sin que me dé vergüenza, pues voy a decir que 5 meses sin echarme una gota de agua en el cuerpo. Y una vez bajando en una caravana hasta donde terminé la misión, que fue en Sangongo, porque íbamos haciendo escala de pueblo en pueblo, o sea, de sitio en sitio, según las orientaciones que nos diera el mando superior, que en este caso era Fidel Castro, que dirigía la operación desde Cuba. Hubo un problema en la caravana y tuvimos que parar. No teníamos abastecimiento de agua, por lo que debíamos de quitar el drenaje de los radiadores de los coches por abajo y sacar el agua del radiador. Luego, entre todo el colectivo, la reponíamos con el lorine. Sacábamos el agua buena del coche y le echábamos entonces el agua reciclada, el orine, por encima del... Imagínate tú los buenos olores que desprendía el camión cuando calentaba el agua. Y nada, cosas así. Anécdotas que tengo allí, en realidad, que dejan marcada la vida de las personas si no saben sobrellevar y quitárselo un poco de la cabeza. Aquello fue una experiencia algo desagradable también, de ver morir al lado tuyo a colegas prácticamente niños de 18, 19 años, que todavía no sabían lo que era la vida, no habían disfrutado y dieron allí la vida en Angola por el hecho de cumplir una misión militar. No, lo de niño era lo que interesaba, porque no se mide el peligro. Claro, esos son los que ganan la guerra. La gente mayor mide mucho el peligro. Son solamente los mayores, son los de cerebro los que están detrás, o sea, en la retaguardia, mandando a los críos delante. Venga, vosotros a pelear. Que era como en realidad casi creo que todos los países del mundo son... El ejército son jóvenes, todos muy jóvenes. Recuerdo una vez que cuando íbamos bajando, ya que casi íbamos llegando al final de la meta, hasta donde teníamos que llegar, que fue a 45 kilómetros de la frontera con Namibia. Hacía mucho calor ese día, el sol estaba muy caliente. Y la técnica rusa, llevaban unas ruedas, los camiones eran blindadas, porque no llevaban aire, llevaban una mezcla como un poliuretano, era una pasta como un elástico, era lo que llevaban dentro de las ruedas. Y paramos un momento a comer un poquito de lo que llevábamos, y hubo un colega que se sentó en el suelo y se inclinó contra el camión, y parece que estaba escrito de que ese día ya iba a ser el último de él. Reventó la rueda del camión, y imagínate la pasta aquella tan caliente, cómo lo pondría, lo abrazó así entero, fue reventar, y como es algo que estira, reventó, estiró y lo cogió y lo pegó contra todo el cuerpo pegado contra la rueda del camión, que aquello hubo que esperar que se enfriara para con las bayonetas ir cortando poco a poco todo el borde de la rueda para quitarlo de ahí, porque en realidad quedó totalmente fusionado contra la rueda del camión. Y anécdotas como esa, algunas que otras, pero tampoco yo tengo mucha ganas de recordar aquellos tiempos. Caían muchos combatientes, y había un cementerio en Angola que infinitas cruces blancas en un campo de... Cuando fallecía algún combatiente, iba una persona de los distintos miembros de la seguridad del Estado, de la FARC, de la Federación de Mujeres Cubanas, y llegaron a mi casa y yo estaba tendiendo una ropa, y yo cuando vi dije, ya, nada, que es que vienen a decirme que mi hijo ya... Y nada, fue para preguntarme dónde vivía el muchacho que le había caído en el combate. Y también me afectó porque la madre de ese chico,
era amiga mía, éramos compañeras de trabajo y yo tuve que ir a la casa con ellos a decirle que su hijo había fallecido. Hubo mucho problema con las tropas porque por el día eran colegas y por la noche eran enemigos. No un 100%, pero sí se dieron bastantes casos de cubanos que se durmieron en la guardia y al otro día amanecían apuñalados en el sitio donde estaban acostados, durmiendo. Existían sus reglas en la guerra de Angola. Existían sus reglas, las 14,5, al tener un proyectil tan grueso, que era un 14,5, de diámetro 14,5, son ametralladoras antiaéreas de 4 cañones. Esa no se nos tenía, no se nos permitía bajar esa ametralladora para disparar contra las personas. Eso era solamente antiaéreo y en ningún caso se debía disparar con eso a las personas. Que eso se ve mucho ahora en la televisión, los yihadistas estos que la montan en los coches, ¿saben? Los 4x4 de Toyota, y disparan con eso a las personas. Eso allí en en la guerra de Angola estaba totalmente prohibido. No se podía disparar con la 14,5 a las personas. Y nada, quería contar también otra anécdota, que cuando íbamos bajando nos llegó una información a la caravana de que nos habían tendido una emboscada. Estaban esperando que acabáramos de entrar a la emboscada para encerrarnos y allí pues intentar abatirnos a la tropa que íbamos bajando para el sur. Acto seguido salió el reconocimiento aéreo, los helicópteros, pero no encontraron ningún detalle de que habría alguien, o sea que incluso se llegó a dar la orden de continuar, pero no sé cómo fue la decisión que se tomó ni por qué. Mandaron a los cazas, a los MiG-21, a volar en plan muy bajo, y por peripecia de los pilotos, que también eran unos chavales jóvenes pero con un valor incomparable, metían en barrena el avión y antes de llegar a estallarse contra el suelo daban mandos arriba y rompían la famosa barrera del sonido del avión, daban máxima potencia a los motores y eso hace como un estallido, una onda expansiva muy fuerte, y salían de debajo de la tierra. Los que nos estaban esperando en la emboscada estaban metidos en la arena, cubiertos con ramajos, y cuando el avión reventaba la barrera del sonido, pues eso hace un estrago en el cuerpo humano de la hostia, y allí nada, aquello fue increíble. De hecho, fue que en los años que estuvo allí, estuvo un tiempo que no aparecía. Se corrió la voz de que el Ramón Enrique Rodríguez había desaparecido y estuvo 3 meses sin comunicarse conmigo, y era que estaba en una parte muy lejos donde no había modo de comunicarse, de mandar las cartas. Yo pensaba que venían a avisarme a mí que había sido yo el que había sido él, como llevaba 3 meses sin saber de él y se había corrido la voz de que estaba desaparecido. Pero ahí también hay que darle un mérito a mi abuela Irene, que trabajaba en aquellos momentos con la gente del Comité Central del Partido de Cuba, o sea, la dirección de la política cubana. Ella tenía muchas relaciones con la gente de la dirección militar y todas las cosas, y fue la que se encargó entonces de decir: este muchacho tienen que buscármelo, a mí me hay que darme una respuesta de dónde está. Y el problema había sido de que nos habían quitado de la unidad militar, que fue cuando empezamos a bajar directamente hacia la frontera con Namibia, que no había cómo comunicarse, estábamos todo el tiempo en movimiento, no había cómo escribir una carta porque no tenías cómo enviarla. Fueron 3 meses de avanzada, y fue el tema de que se comentó en Cuba, porque hubieron cartas que mamá me mandó a Angola y las viraban para atrás, se marchó sin dejar dirección. Un cuño que decía: se marchó sin dejar dirección, o sea, desaparecido. Y fue una situación también para mí un poco jodida, porque
sabía lo que estaba pasando en Cuba, que no sabían, o sea, las cartas viraban, no había comunicación directa. En las noticias no aparecía una imagen ni por la radio ni por la televisión, dando una información a las madres y a los padres cubanos de qué estaba pasando allí en el país. Yo sabía de las cosas porque Ramón cuando me escribía me contaba. No muy detallado todo para que yo no me fuera a preocupar mucho, pero sabía que caían muchos compañeros. La misión militar en Angola tenía un tiempo máximo de 2 años, pero ya al final de la misión, al final de casi cuando se estaba acabando la guerra, por no llevar gente nueva, se le alargaba un poco más el tiempo de estancia en Angola a los que estaban allí, porque ya en realidad no se podía preparar el relevo y así sucesivamente varios. Entonces sí, se alargaba la misión por medio año más, 3, 4, 5, 6 meses. Decidí dejar a mamá y a mi familia en Cuba por ser un poco testarudo también. Con el corazón destrozado porque para una madre no es fácil saber que un hijo va a la guerra. Y esos 3 años que estuvo allí fue terrible. Yo me enfermé de los nervios. Cuando llegabas a Cuba, al aeropuerto internacional José Martí de La Habana, allí al bajar del avión te entregaban un cheque, o sea, un papel con el valor de 240 pesos cubanos. Y con ese cheque, pues, en la cuarentena, porque nosotros cuando llegábamos a Cuba teníamos que pasar una cuarentena de 40 días de análisis de sangre para el problema de las enfermedades infecciosas y esa serie de cosas. Entonces ahí había una tiendina donde habían algunos que otros productos. En aquel entonces, con 240 pesos cubanos, pude comprar una radio así de pequeñina y un ventilador, que en Cuba hace un calor de la hostia, un ventilador de pie y nada más. Eso fue lo que me pagaron cuando cumplí la misión. Cuando volvió aquello fue una alegría muy grande. Fuimos a esperarlo allí al parque de Contramaestre. Llegó negro, se veía con aquellos ojos azules que tenía. Pero bueno, la alegría grande de saber que había regresado, tantos compañeros que cayeron allí. Estaba, bueno, delgado, pero quemado, muy quemado del sol, que allí hacía mucho, el sol era más fuerte, parece que. Fueron 3 días de fiesta, bebiendo. Fue muy bueno. Volver a mi gente. Sí. Estaba mi hermana pequeña, creo que tenía 3 años, ¿no, mamá? Sí, 3 años tenía. Cuando él llegó, bueno, Karina se le arreguindó del cuello y no lo soltó más hasta que... Lo que eran los dirigentes políticos de mi pueblo estaban allí en recibimiento. Estaba la radio cubana, la prensa también. Y aquello fue un recibimiento muy bueno. O sea, que el que llegaba con vida regresaba a su país y lo recibían allí como un héroe, como en realidad lo que éramos prácticamente. Y nada, muy bien, fiesta, una gran fiesta en bienvenida. Y al mes y pico, pues ya se olvidó el internacionalista, ya quedó en su casita ahí tranquilamente y nada más. Fue posible ganar la guerra por los cojones de los cubanos. No paraban cuando empezaban. Incluso hubo un ruso, un coronel ruso, que dijo que al cubano había que llevarlo a la guerra y cuando terminara, recogerlo y llevarlo, pero no por carretera, por el aire. Porque iban acabando con todo cuando viraban para atrás. Lo que hicieron bien lo hacían mal al revés, para atrás. A mí sí creo que sí, que cambiaron muchas cosas, sí señora, cambiaron en todos los sentidos. Que allí el trauma es, yo ahora exactamente no sé explicar cómo me sentía yo en aquel momento. Sí que sé que andaba un poco como extraviado, no sabía dónde estaba, cosas así. Estaba totalmente, el cerebro bloqueado totalmente. No me creía estar todavía en Cuba. Vio morir compañeros de él en emboscadas y se notaba que estaba no dormía casi, se despertaba asustado. Pero aprendí a
yo aprendí a saber cómo se quiere a una persona que no es tu familia, ¿sabes? Aprendí a cuidar al que estaba al lado mío. Son cosas que en realidad eso no se aprenden en el día a día. Eso hay que estar allí, hay que estar bajo la pólvora, bajo el olor de la pólvora, bajo el silbido de las balas. Hay que estar ahí para saber qué significa el colega que está al lado tuyo, que es tu hermano, tu colega, es tu vida la que está ahí. A ser más humano, a saber lo que vale la vida de una persona, a saber lo que vale la vida del que está cuidando de tus espaldas. Eso se aprende mucho en situaciones difíciles, en situaciones de supervivencia y en situaciones de vida o muerte. Angola me dejó marcado la gente. Sí que he hecho ahí de Angola, he hecho en falta de Angola, sí, porque conocí a muchas personas allí, angolanos, que lucharon con nosotros, y en realidad ahora mismo no sé qué ha sido la vida de ellos, y me gustaría volver a verlo. Mi opinión sobre la guerra de los cubanos en Angola, conjuntamente con los angolanos, ayudó mucho a la liberación del país, pero en realidad no fue prácticamente un 100% bueno, porque allí después que marchamos nosotros, aquello pasó lo que pasó, lo que sigue pasando. Angola es un país totalmente corrupto. Allí hay mucha pobreza. Indígenas, hay muchos indígenas pobres que no tienen agua, ni tienen nada, ni medicina, ni medicamentos, ni nada. Y Angola que quedó la guerra fue prácticamente por gusto, porque si fue una guerra para lograr el bienestar de un país, pues allí está todo jodido. La liberación, la independencia de Angola sí se consiguió. Un país independiente. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas es lógico que no lo entiendan, porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Angola era para mí solo un nombre extraño en la geografía de mis primeros años, hasta que un día de la noche a la mañana se convirtió en noticia de primera plana, y sin que me dieran muchas explicaciones, confusos y con la ropa de camuflaje, un día subimos a los aviones, y con el amor que en la distancia se agranda, después de cruzar las nubes aterrizamos en una ciudad llamada Luanda. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tus ciudades sucias y sonora. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano. Me conseguí una foto de Agostinho Neto y le puse una misanga como amuleto. Se me pegó la zozobra del combatiente, cuidándome del mosquito, de las serpientes, de la muerte que se embosca entre las lianas,
o en los pasos inseguros de los blindados cuando avanzaban en caravana. Un día con alegría nos recibieron, otro día que esperábamos eso mismo, nos insultaron y maldijeron. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tus ciudades sucias y sonoras. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llame veterano. Conozco la cofradía de los valientes, los que en el fragor avanzan siempre hacia el frente, los que esconden sus hazañas tras la modestia, a otros que se apuntaron más de la cuenta, algunos que con la guerra se enriquecieron y los domingos organizaban safaris, también amigos que no volvieron. Pero lo que dio mi gente en esa batalla, perdónenme el adjetivo, pero no cabe en la calamina de una medalla. Angola, mi madre en realidad se quedó sola, buscándome en un mapa rotulado en portugués por tus ciudades sucias y sonoras. Angola, mi novia procuró calor humano, mi perro nuevo dueño, y hasta puede suceder que algún día me llamen veterano de Angola. Gracias.